Vamos a explicar cómo se utilizan las normas APA. Las normas APA siempre van a tener dos partes. Unas que son las citas bibliográficas que van dentro del texto. Siempre lleva el apellido del autor y el año de publicación. Y las referencias bibliográficas que van al final del documento. Cada cita debe tener una referencia y pueden haber por cada referencia varias citas. Las referencias pues son más extensas, dan más información sobre el documento y permiten rastrearlo. Más adelante vamos a hablar sobre lo que son las referencias. Ahora nos vamos a centrar en las citas. Las citas pueden ser de texto directo o textuales y las que son parafraseo o resumen. Entonces, en este parafraseo o resumen, la persona interpreta el texto y con sus propias palabras describe lo que quiere decir, la idea, pues, pero siempre va a tener la cita, que es la que da los derechos de autor, así el texto sea resumido. Y cuando es textual, pues debe ir también la cita, pero además de el año, el nombre del autor y el año también debe llevar la página de donde se extrajo el texto directo. Si el texto es de menos de 40 palabras, se encierra entre comillas, como en este caso. Tiene menos de 40 palabras y entonces la cita va con el nombre del autor, el año y la página. Siempre debe ir una P cuando es una sola página y cuando son dos o más páginas se colocan dos P's. Entonces, ya por norma, cuando yo quiero expresar que algo es plural en una abreviatura o en una sigla, se coloca dos veces la misma letra. Cuando se extrae texto de más de 40 palabras y el documento tiene, por ejemplo, texto de tamaño 12, que es el normal, entonces lo que yo saco textual o texto directo va en un tamaño de letra menor y va con una sangría izquierda sostenida, como en este caso. Entonces, nosotros vamos a decir que este texto es de Uninorte del año 2002 y se extrajo de la página 7. Y entonces el texto que yo extraje de más de 40 palabras va a ir con una sangría a la izquierda sostenida y el texto es de tamaño 10 si el documento es de tamaño 12. El otro caso que se puede dar con las citas bibliográficas es según la ubicación dentro del texto. Cuando el autor hace parte del texto, por ejemplo, en este caso, Malver 1987, por su parte afirma que, es decir, se incluye dentro del discurso, solamente va entre paréntesis el año. Bueno, si el texto es directo, entonces pues también va a ir la página. Cuando el autor no hace parte del texto, es decir, se da el discurso y al final se da la cita, entonces tanto el autor como el año siempre van dentro del paréntesis. En este caso, se da el discurso y al final se coloca Uninorte 2002, página 7. Pero en este otro caso, yo estoy diciendo Uninorte y entonces va entre paréntesis el año y la página afirma que y va el texto directo. Eso es en cuanto a las citas. Ahora miremos las referencias. Las referencias que van al final del documento se diferencian en si provienen de un libro, de un capítulo de libro, de una publicación seriada, de una tesis no publicada, de un artículo de enciclopedia o de diccionario, de fuentes de internet, etc. Esta presentación se hace con base en el libro Cómo escribir textos académicos según las normas internacionales, APA, IEEE, MLA, Vancouver e ICONTEC. Y está dentro de la base de datos de la universidad en el libro. Entonces vamos a mirar
algunos tips especiales. Estas normas fueron desarrolladas en el área de psicología, pero han sido exitosas y se han estado aplicando en todas las áreas del conocimiento. Entonces, primero, para hacer las referencias, se debe hacer una lista al final del documento y deben ordenarse alfabéticamente, teniendo en cuenta el apellido del autor. También deben llevar la sangría francesa, es decir, un espacio de una unidad según la regla que trae Word, del segundo renglón en adelante, como en este caso. Vamos a mirar cómo se referencian los libros. Los libros van el autor, coma, las iniciales de los nombres. Si es un nombre, pues va uno solo. El año de publicación, el título de la obra en cursiva, la edición si la hay, la ubicación, que es la ciudad o el país, y la editorial. Aquí hay unos ejemplos de cómo se referencia un libro. Entonces, como vemos acá, tiene su sangría francesa, lo que son libros, va el nombre en cursiva, y algo muy importante, siempre los libros que llevan un subtítulo van 2 puntos y luego el subtítulo del libro. ¿Cómo se referencia un capítulo de libro? El capítulo del libro se refiere a aquellos informes parciales o artículos que hacen varios autores y que se compilan en un solo libro, de manera que varios autores intervienen en la construcción del mismo. Por eso, aquí va el autor del artículo o del apartado del libro que me interesa, el año de publicación, el título del capítulo del libro al que estoy refiriéndome, y también va esta parte que se refiere al libro completo, es decir, el editor, si es un editor, si son dos editores, el título del libro en cursiva y las páginas donde se encuentra el capítulo del libro. Aquí hay un ejemplo. Eh, el capítulo del libro se llama La terapia familiar como proyección. La escribió el señor Morrison en 1983 y se encuentra compilado en el libro que se llama Enfermería Comunitaria y cuyo subtítulo es Modelos de Prevención en la Salud Mental, que fue compilado por el señor Lancaster. Y este capítulo del señor Morrison se encuentra entre las páginas 172 y 180. El libro fue editado en México por la editorial Interamericana. ¿Cómo se referencia una publicación seriada? Una publicación seriada son aquel tipo de publicaciones que están saliendo periódicamente en el tiempo. Entonces pueden ser publicaciones semanales, pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, bimensuales, semestrales o anuales. Las iniciales de los nombres, si hay dos autores se separan por una coma, el segundo autor, la inicial de los nombres, y en vez de escribir la I griega, se escribe este símbolo de compañía que está referenciando al último autor. En el caso de que hayan más autores, pues se siguen separando por una coma y se coloca. En el caso en que la publicación seriada sea un diario, hay que colocar el año, el día y el mes de la publicación. También si es semanal o es mensual. El título del artículo y lo que va en cursiva es el título de la revista, el diario o el semanario, el volumen y el número de páginas. Los siguientes son ejemplos de cómo se referencian los artículos. En este caso, pues este es el título del artículo, va en texto normal, tiene un solo autor y es una publicación mensual del mes de diciembre. El título de la revista va en cursiva, el número 8, y este artículo se encuentra entre las páginas
94 y 107. Aquí hay otro artículo de diario, entonces al ser diario va el año, el día y el mes. Para el caso de tesis no publicada, llevan las mismas condiciones: autor, iniciales de los nombres, la fecha, el título de la tesis en cursiva, y se agrega la siguiente frase: tesis de grado obtenida no publicada, la universidad y el país. El artículo de enciclopedia o diccionario, la ubicación, la editorial, el título de entrada, bueno, ahí nomás. ¿Cómo se referencian las fuentes de Internet? Por ejemplo, un artículo en una base de datos, el autor o los autores, el año, el título del artículo, el título de la revista, el número, el volumen, las páginas, y se va a escribir recuperado el día, el mes y la base de datos de donde se tomó, ¿no? Aquí vamos a mirar cómo se referencia un artículo en una revista publicada en Internet. Esta parte es importante porque es la manera como se referencian los artículos científicos en revistas indexadas, que debería ser el tipo de documentos que más se consulte debido a que tienen una validez científica bastante alta y además son muy actualizados. Entonces, como en los esquemas anteriores que hemos visto, siempre va el apellido del autor, las iniciales de los nombres. Si hay varios autores, pues se separa por comas, y si son dos más, el último autor va a arrastrar este símbolo. El año de publicación, si se encuentra, y el título del artículo, el título de la revista y el volumen están en cursiva, igual que el número. Y aquí sí se va a decir recuperado el día, el mes que se leyó, y se debe escribir la URL, como en este ejemplo. Entonces, Peña, y estas son las iniciales del nombre, en el año 2000 escribió el artículo Nuevos y Eternos Modos de Leer. Se encuentra en la revista Cuatro Gatos y fue recuperado, bueno, este es el número de la revista, en el número 4, y fue recuperado el 9 de febrero de 2009 de esta URL. Lo importante de esto es que se asegure que al dar clic en la URL nos lleve al artículo que se está referenciando. Cuando el documento que se está consultando en la red no tiene autor ni fecha, entonces esto se da mucho cuando estamos consultando documentos o información en los ministerios, donde se coloca como autor el título que hay ahí, y se va a colocar una S y una F, que quiere decir sin fecha, y lo mismo que el anterior, cuando se recuperó, o sea, cuando se leyó, y la URL de donde se tomó. Por ejemplo, en este dice Ingeniería de Sistemas, SF, recuperado el 25 de marzo de esta URL. Esta es la bibliografía de los libros que se utilizaron. Muchas gracias por su atención y los dejo con la siguiente reflexión.